Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día vamos a realizar una visita bien especial, bien buena. Vamos de nuevo a Inca de Oro. Vamos a visitar primero el Museo de Minería de Inca de Oro. Un hito entre los museos, y ya sabemos, Inca de Oro es un pueblo ya donde se respire aire minero. Primero vamos a visitar el museo y bueno, después en otra cápsula vamos a hacer una visita más guiada, una visita ya al pueblo. Pero hoy día el Museo Minero. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, estoy ahí hoy con Don Fidel del museo aquí en Inca de Oro. Buenas tardes, Don Fidel. Buenas tardes, bienvenido a Inca de Oro. Muchas gracias. Yo creo el museo, uno de los hitos de los museos más interesantes aquí de la región Atacama, Museo Minero, y eso vamos a ver hoy día. Bueno, sí, adelante y bueno, muy agradecidos por venir a visitarnos acá en este pueblito, Inca de Oro, pueblo de Pirquinero. Sí, así que entremos al museo minero de la localidad. Muchas gracias, Don Fidel. Excelente. Yo creo Inca de Oro es la cuna o la alma o el corazón de la minería aquí en Atacama, ¿no? Exacto, actualmente que es uno de los pueblos que quedan trabajando en torno a la minería. Claro. Muchos de estos pueblos que ya desaparecieron, que ya todos sabemos de los pueblos que tenemos alrededor que han desaparecido, que son bastante. Como Carrera Pinto antes, ¿no? Puquios, ¿no? La quebrada de Puquio, Chimberos, Tres Puntas. Tres Puntas, ¿no? Todo claro, ahí el mineral del Inca, aquí en la guía de California, Las Vegas, todos estos sectores que se formaron verdaderos pueblos, como la isla, habían poblados donde había escuelitas, acá arriba en el Cachiyuyo, también para el lado de la Berta, todo eso eran pequeños pobladitos alrededor del ferrocarril que pasaba ya en 1904. Claro. Así es que bueno, los invito. Muchas gracias. El Museo Inca de Oro, o correctamente el Salón Museográfico Minero Pirquinero Inca de Oro, se ubica en la calle Francisco San Román, esquina calle David Arriano. Es en la cercanía de la posta, de la escuela y de los carabineros, en la parte norte del pueblo. Para visitar el museo se recomienda contactarse antes con anticipación con señor Fidel Arancibia. El teléfono sale abajo y en las descripciones y ahí. Bueno, acá estamos en una de las salas de nuestro museo, en el cual contamos parte de nuestra historia aquí en esta salita. Aquí quisimos nosotros mostrar cómo en los años 20, 30 y 40 las personas que vivían en el lugar, cómo habitaban, o sea, cómo vivían y cuáles eran sus muebles o cómo habitaban en esos tiempos. Si bien lo que estamos mostrando es cómo vivía o cómo tenía sus muebles los dueños de mina, no un pirquinero. Claro. El pirquinero tenía otra vida y otro implemento que usaba como para vivir, como en este caso las camas dentro de una pirca, y como también cocinaban, también eran unas piedritas con un suncho, era la forma en como en esos tiempos también ellos
podían cocinar y vivir también. Entonces aquí estamos recreando un poco la época de los 20, 30 y 40, ¿ya? En los tiempos en que Inca de Oro albergó alrededor de 12.000 habitantes y en los cuales habían yugoslavos, chinos, ingleses, franceses, un grupo de personas de todo el mundo en torno a la minería. Llegó a la televisión como los años 70, por ahí 71, no era solamente un canal en ese tiempo y había que usar una antena muy alta. La televisión que era solamente podíamos ver el TVN. La imprenta, los diarios, afiches de teatros y otro aviso. Eso todavía un vestigio de la vida cultural de Inca de Oro en los años pasados. Miren, bueno, aquí contarles que en este lugar, acá tenemos una imprenta de la época en la cual informaba a la gente el diario El Inca. Nosotros teníamos dos diarios en esa época, el diario El Inca y el diario La Zona. Y ahí tenemos algunos de los afiches que se sacaban de esta maquinita que es una impresora en realidad. El teatro, impresionante. Claro, algunos, en este caso el Teatro Inca de Oro en el año 1942, cuando teníamos un teatro de 2 pisos y con sala de baile arriba. ¿Ya? Entonces para nosotros es muy importante. Vamos a pasar a una salita acá. Impresionante, ¿no? ¿Sí? Una antigua. Sí, y de hecho, por ejemplo, tenemos dentro de eso, todavía, por ejemplo, en esa época teníamos al director, que fue don Luis Plan, que está allá. Él escribía estas obras de teatro que están aquí, que en realidad son como 20, y estas obras de teatro se exhibían aquí mismo en el teatro del local. Entonces él trabajaba en uno de estos diarios y era el director y él hacía esta obra y con la gente del pueblo, que eran los artistas, él exhibía su obra. Acá tenemos una cantidad de libros que en realidad hablan un poco del paso del Inca y el paso de todos los que han pasado por este lugar, valga la redundancia, como los españoles. También hay que mencionar, todo el sector es relacionado con las culturas precolombinas, tomando en consideración que el sector desde mucho tiempo era poblado y coincide con el camino del Inca o Capac Ñan. Bueno, aquí tenemos una salita que le llamamos una salita arqueológica. Ya tenemos acá algunos artefactos de varias culturas. De cultura, claro. Flechas, puntas de flecha, de proyectil, de diferentes etnias, como le digo. Hay atacameña, hay de todas que hay que aprender a identificarlas. Las pictografías que ustedes ya conocen como el hombre pájaro, que le llaman, muy conocido en Finca Xeñarán. Claro, hay algunos restos de trabajos que realizaban los indígenas, y en esto le llamamos talleres líticos. Estos talleres. Bueno, casi. Una oficina administrativa minera en su estilo de los años pasados, con máquina de escribir, calculadora mecánica y teléfono móvil del ferrocarril. Un teléfono de campo para colgarse directamente a los alambres. Casi un celular de los años 50. Bueno, por aquí pasamos a una salita también que tiene que ver con lo que es la minería. Un dueño de mina que tenía su oficina, el cual le pagaba aquí en una oficina a su trabajador. ¿Ya? Tenemos ahí, por ejemplo, estos elementos que son una balanza para pesar el oro, con sus pesas que eran para balancearlo, que eran manuales en realidad. Era lo digital en esa época. Entonces una oficina de la época la tenemos aquí. Este es una sumadora. Claro.
Bueno, yo la verdad nunca la supe usar, ¿ah? Está buena, pero no. Sí, claro, uno ya no sabe, ¿no? Pero igual es interesante lo que tenían acá, porque igual la cosa no era barata, ¿no? Para esta época, ¿no? Uno tiene que siempre pensar en... Mira, el teléfono, que es este teléfono, bueno, es un Sony Ericsson. Este teléfono, por ejemplo, cuando uno veía, y usted se debe recordar, cuando pasa el tren, ¿no? arriba les colgaron. Había un personaje que es el guardahilo que le llamaban, y él andaba trayendo el teléfono colgado acá, subía por el poste y hablaba por el teléfono esto, que eran como... Se colgaba y se hablaban con esto para avisar que el tren venía, que el tren venía de norte a sur, y para que no se encontrara y no hubiese algún choque o algo. Así que del guardahilo era un trabajador importante dentro del ferrocarril. Exacto. Bueno, algunas copitas en el tiempo que el poblado tenía en cada mina. Se jugaba mucho el fútbol, entonces cada mina tenía sus jugadores y ellos apostaban a su equipo en esos tiempos. De aquí salieron varios jugadores bien buenos. Sí. Vamos a pasar a esta. Después usted dentro de ahí nosotros tenemos un dormitorio que lo tenemos dedicado a una profesora que es la señora Emperatriz Sepúlveda Landero. Ella se hizo una escuela particular y la fundó en esta fecha, en 1933. Esta foto es del año 40 con su alumno de esa época, ahí cuando está jovencita, acá cuando está ya en su edad, y acá ya cuando ya se fue de Inca de Oro, el año más o menos 75, se fue a Chañaral, allá se recogió a vivir a esa ciudad. También vamos a visitar la sala de la profesora Emperatriz Sepúlveda, la reconocida profesora, la profesora de Inca de Oro. Y nosotros en honor a todo el sacrificio, en honor a los años que ella educó a la gente del pueblo, le tenemos una habitación con algunos de sus enseres, algunos de su diplomado, parte de su historia con su hijo, algunas fotografías que eran parte de su entorno dentro de su casa. Todos esos eran objetos de ella. Imagínate, ser profesora aquí en el año 20, ¿no? 30, ¿no? Seguramente. Exacto. ¿No? Ella una profesora que educó una cantidad de... Hay fotografías en las cuales indican que ella le hizo clase a varios chicos y después ellos también fueron profesores aquí mismo. Acá en este pueblo fundó su escuela y solamente estuvo acá en este pueblo. Así es que ella, sembró la semilla de la educación en este poblado. Igual es algo como muy interesante la historia de ella. Que estar en un lugar de minero, donde los mineros son duros para la forma de hablar y todo, ella la criaron unas monjas españolas. Claro, 94. Bueno, vamos a una salita que tenemos una sala que es la sala minera. Esa es mi primera colección que tengo. Sí, yo colecciono de como los 16 años. Por ejemplo, de allá. Artefactos relacionados a los mineros, por ejemplo, los típicos cajetillas de cigarrillos, las botellas, todo eso, un testigo de la vida minera de las décadas pasadas. Lo preparé, esos son los cigarrillos. Mire, esos cigarrillos los recogía cuando mi papá o alguien cuando iba a visitar a algún minero por ahí, yo recogía las cajetillas y las armaba. Y esto tiene, no sé, como 30 años que lo hice, más de 30 años. Y tengo una cantidad y no he podido realizar lo mismo porque no tengo ese tiempo, porque hay que estar... Hay que hacerlo más fino. El trabajo más fino y bueno, logré hacer esto y tal como está, nunca he puesto nada desde que hice eso. Una colección que tenía en mi casa.
Mire, ¿te acuerdas que le contaba recién de cómo se subían arriba el guardahilo? Con esos zapatitos eran para subirse en el riel, Claro. hacia arriba, para poder hablar y colgarse arriba en el... Del hilo del telégrafo, del ferrocarril. Yo miraba por qué la gente se subía y arriba no entendía hasta que después... Bueno, acá tenemos una colección también de planchitas que eran de mi madre, por eso las tengo acá. Eran de ella las coleccionaba. Bueno. Y ahí las botellas de... Claro, botellitas, bueno, aquí tenemos por boletos, ejemplo, miren los boletos, a ver, ahí dice uno, ¿ve? Dice Inca de Oro, Ayapel, el otro igual, y el de acá dice Red... Claro, con impuesto. Con impuesto, ahí está, dice 2, quizás que tiene que ser 2000. Red de Norte, claro. Bueno, acá tenemos una salita, que es la salita minera, con algunos objetos mineros. Oh, precioso. Bueno, pasamos por este lugar que es una muestra mineralógica de diferentes rocas que hay en la zona. Ya. Claro, y nunca pueden faltar los minerales. Aquí, vitrinas de minerales relacionados con el oro. Muy interesante. Bueno, específicamente nosotros aquí había plata, oro, cobre, molibdeno, esa es de ahí arriba. Y tenemos algunas, por ejemplo, que son de la mina La Guía, por ejemplo, que sería bonita. Esa muestra que está ahí, roja, que uno la mira una roca común, pero está chispeada por todos lados. Uno la mira así, tiene harta chispa. No, déjalo así nomás. Está. Sí, sí. Ponerle la luz, Diego, mira. Ah, claro. Mira, esta está pasada por todos lados. Mira ahí, mira. Ahí está pasada, mira. Claro. Claro. Esta pasada tiene harto oro chispeado. Ese como cuando le llaman el oro chispeado. Ese de allá es el oro laminado. Claro. Hay uno que es ¿no? el otro es el clavo de oro que sale para el otro lado. Sí. ¿Y de qué mina es, sabes? Esta es de las minas que están en la guía. Ah, en la guía. La guía. Sí, ¿no? Mire, ahí donde lo que tenía, esta fotografía es muy especial, ya que todo eso que tenemos ahí ahora es el estacionamiento que tenemos al frente nosotros. Claro. Y eran canchas de minerales. Y... en el tiempo que era Cacremio. Sí, claro. Están ahí todavía los elementos ahí de herramientas de esa época igual. El barreno, la cuña, el pico, la cuchara, Claro. el alicate que era para... Las guías, imagínate, ¿no? Claro, el año 39. Las lámparas. Claro, una de las primeras lámparas y chonchones que le llamaban, que son las primeras luminarias dentro de las minas. Herramientas mineras. Vitrinas, una sala de herramientas directamente mineras. Por ejemplo, las lámparas, los martillos, cinceles. Todo eso. Esta colección es bastante interesante porque junta lámparas de Inca de Oro, del sector Inca de Oro y también de Tres Puntos. Y como veamos en comparación a Simonet, lámparas de todo estilo se encuentran en estos distritos mineros. Entonces, la gran mayoría son encontradas ahí en Tres Puntas Chimbero. Ah, claro. Son de ese, Claro, esos son más antiguos, ¿no? La de ella, esa es de ella. Esos de Tres Puntas ahí. Sí, esa está intacta. Sí, esa es muy antigua. Esa está intacta. Y después, esta es igual, porque Sí. por ejemplo, estas son hechas, esas son recogidas de allá de Tres Puntas, porque eran las hechizas. Claro. Esas ya originales que eran traídas de afuera, De Inglaterra, ¿no? inglesa, claro. Lo mismo pasaba con las lámparas de acarburo después. Sí, esos son más modernos, ¿no? Sí. Exacto, pero son de los años 60, Claro, 50, claro. 60. Claro. Aquí tenemos un torno que usaban tanto para sacar agua y para sacar también el mineral, de los pequeños piques que se trabajaban. Bien, muchas gracias ahí, don Fidel y Diego. No, muchas gracias por este famoso tour aquí en Inca de Oro. Vamos a invitar a todo el público, ¿no? Para parar ahí, para conectarse con don Fidel y para también comer algo en uno de los restaurantes, ¿no? Son dos, ¿no? Sí, bueno, lo esperamos y
aquí en este pueblito y en el museo. Acá vamos a estar siempre y cuando nos llamen y hagan una cita. Ya, ok, muchas gracias.